Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. De Eduardo Galeano. Y acá estamos, este viernes, último día de la semana, para muchos el último día del cuatrimestre. Estamos bastante contentos, ya relajando, descontracturando, pero no nos tenemos que olvidar de que se nos acercan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país. Y como les veníamos contando ya desde la semana pasada en Somos Esto, vamos a intentar dialogar con la mayoría de los candidatos, si es posible en la totalidad, y vamos a ir analizando un poco de qué se tratan las PASO. Vamos a ir charlando también de las diferentes campañas, de las diferentes conformaciones de frentes, para estar informados a la hora de ir a votar. Y creemos que hoy teníamos la necesidad y la obligación como programa de invitar a una de las docentes de nuestra universidad que se especializa en el tema, que viene acompañándonos y charla. En charlas de pasillo vamos cruzando algunos comentarios de lo que va sucediendo electoralmente en nuestra provincia, y hoy nos acompaña la politóloga Claudia Zin. Un gusto, Claudia, tenerte con nosotros. Gracias por el convite. Está con palabras, está con... Me va a ser difícil, la vamos a hacer hablar ahora. Vamos a alargar. Claudia, para arrancar, ¿qué impresión te da? Ya hace 2 semanas se han cerrado los frentes electorales, como lo dispone la justicia electoral y el calendario. ¿Qué impresión te han dado estos frentes que han sido muy raros? Un frente de Unir TF con un MOPOF dividido y un UCR dividida, un Cambiemos dividido, un Frente para la Victoria que se partió en 2. ¿Qué impresión te da esto? La primera impresión es que más que frentes electorales parecen amuchamientos. Esa es la primera impresión que a mí me da. Y la segunda impresión es que las PASO evidentemente están perdiendo su razón de ser. A ver, vamos a explicar un poquito más esto. La idea de las PASO, a pesar, están perdiendo su razón de ser, pero esto no significa adherir a esta campaña antipaso que se está multiplicando, sobre todo porque el argumento que plantea es un argumento económico, en lo personal, creo que a la democracia no se le puede poner precio, que aquellos canales de participación democrática que nos parecen que no deben ser, que no deben continuar, o aquellas prácticas de política democrática que no pueden continuar, si nos parece esto, la razón no tiene que ser económica, en principio. Entonces me parece que decir que las PASO no sirven porque son caras, me parece que es un argumento bien pobre, en principio. Lo segundo que me parece es que esto que yo decía, que están como perdiendo un poco la razón de ser, o al menos la razón de ser en los papeles. Claro, la mayoría de las listas han presentado candidatos únicos. No son competitivas. Las PASO han dejado de ser competitivas, pero no solamente en el orden local, no solamente en lo que tiene que ver con la conformación del mapa político distrital, sino a nivel nacional, Los nombres más pesados, con mayor trayectoria política en el país a través de la militancia, de la participación de los partidos políticos y también con responsabilidad institucional y responsabilidad ejecutiva o legislativa, no están compitiendo. Entonces, la primera cosa que me parece de todo esto es que los frentes electorales que se han presentado se parecen más a amuchamiento de gente. Vaya a saber todavía con qué norte. Y la segunda cosa es que estas elecciones no son elecciones competitivas. Esa es la primera impresión que tenemos, Vos vas a las inscripciones de los partidos políticos para competir y no existe tal competencia. Entonces, la verdad es que lo primero que hay que decir es que no son elecciones competitivas. Por lo tanto, cuando al día siguiente de la elección de agosto leamos los resultados, no podemos leer esos resultados en términos de quién ganó, como sucedió en pasos anteriores. Es decir, ganó fulano de tal con el 70%. ¿Contra quién competía? Claro, contra el resto, no. Claro, las PASO se han transformado, en vez de ser
no sé, un sistema electoral que pretendía garantizar la postulación de minorías que no eran reconocidas partidariamente, a terminar siendo una encuesta previa a la elección y a terminar midiendo a los candidatos previo a las generales que se vienen en octubre. Sí, esa es la mayor crítica que se le hace a las PASO, que se ha transformado en una gran encuesta nacional y no en un mecanismo democrático de selección de candidatos, que en realidad es eso lo que son. Las PASO es un mecanismo de selección de candidatos, que no de candidatos de frentes electorales o de agrupaciones políticas, para hablar en términos correctos como lo establece el Código Electoral Nacional. No son candidatos de agrupaciones políticas, sino vos fijate que las PASO no eliminó la práctica esta de que si adentro del partido no me va bien, me voy y formo un partido nuevo. Inclusive sucede con nombres que son pesos pesados de la política argentina. Me parece que el caso más emblemático y a la vez más paradójico es el de Cristina Fernández de Kirchner. Las PASO fueron, entre comillas, como para adjudicarle un derecho de autor, un invento del gobierno de Néstor Kirchner en la segunda mitad de su mandato. Digamos, había habido un intento de primaria simultánea en el 2002 que finalmente se hizo una sola vez en provincia de Buenos Aires, después la provincia de Santa Fe tuvo su intento como previo a la eliminación de la ley de lemas, pero lo cierto es que la PASO como la conocemos hoy es del 2009, digamos, la ley es del 2 de diciembre del 2009 y la primera PASO que se da en la Argentina es en el 2011. Entonces, vos fíjate que ya desde ese momento las fórmulas presidenciales de PASO no eran de resultado de competencia electoral, sino esto mismo. Entonces, bueno, lo paradójico que te decía de Cristina Fernández de Kirchner es que precisamente la gestión de Néstor Kirchner y la suya propia, quienes motorizan la PASO, finalmente Cristina, cuando tiene que presentarse como candidato, lo hace a través de un partido nuevo creado ad hoc, es decir, creado para la PASO. Probablemente sea un espacio político que después se transforme en un partido, se institucionalice y demás. Eso lo vamos a saber dentro de 10 años, con muchas elecciones en el medio, no lo podemos decir hoy. Lo cierto es que hoy lo que la PASO trataba de evitar, que era la proliferación de partidos políticos, no lo está evitando, ni siquiera de sus propios inventores. Las PASO han recibido muchas críticas, bueno, yendo a esto que decías, ¿no? Cuando se proponen durante el gobierno de Néstor y después con la continuidad que tuvieron las PASO con el gobierno de Cristina Fernández, fueron muy criticadas por lo que era en ese momento la oposición, hoy el oficialismo, y hoy vemos como que hay una discusión inversa, o sea, hoy de hecho es el gobierno de Cambiemos y muchos sectores minoritarios de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, que defienden las PASO como instrumento, siendo que antes era un instrumento criticado. En realidad las PASOs, hay una cosa que hay que decir y con la que hay que tener rigor histórico, es que la PASO como las conocemos hoy es el resultado de un proceso que llevó casi un año de discusiones en el Congreso de la Nación y el texto que está vigente es el texto que se acordó. ¿Sí? Si bien hubo algunas observaciones de dictámenes de minoría, lo cierto es que tanto lo que en aquel momento era oposición y hoy es en parte oficialismo y viceversa, acordaron este texto definitivo de la reforma del Código Electoral que le llamamos capítulo PASO. Tiene un nombre largo, pero para que sea sencillo y accesible para la ciudadanía le decimos PASO. Si le queremos poner otro nombre, bueno, hay que venir a cursar la licenciatura en Ciencia Política, un cuatrimestre y demás. Ya se pueden inscribir a partir de octubre, se abren de nuevo las inscripciones, Eso así es. que... Claudia, ¿crees que las PASO pueden volver a ser o tomar el espíritu que tenían? Yo creo que, los instrumentos normativos no funcionan per se, no son cosas que crezcan en los árboles después de regarlos y de darles sol. Me parece que tiene que ver con una práctica. La PASO como instrumento democrático es un muy buen instrumento, es una muy buena idea, mejor dicho. Corrijamos. La PASO es una muy buena idea. Ahora, lo cierto es que muchas de las críticas que se le hicieron al principio, cuando se dieron estas discusiones, yo fui muy crítica, además porque me parece que
tendía a reinstalar el bipartidismo, y en realidad no instala el bipartidismo, pero sí instala la polarización, que es más o menos lo mismo en términos generales, ¿sí? Es decir, la alternancia entre unos y otros, pero entre uno u otro, no entre varios, digamos, que es el espíritu de lo que sería el espíritu de la competencia electoral en democracia, que si no, no lo sería. Ahora, yo creo que si es la respuesta a lo que vos me estás preguntando es una respuesta que se da con el tiempo y con la práctica. Lo que también es cierto es que las reformas electorales las hacen las élites políticas. Cuando decimos élite política hablamos de dirigentes, de partidos políticos, de agrupaciones políticas en general, digamos. Las PASO son el resultado de un acuerdo en el Congreso de la Nación entre todas las expresiones políticas que en ese lugar estaban. Lo cierto es que no redujeron la aparición de partidos políticos. Digamos. Yo recuerdo la palabra de él, en ese momento jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, hijo, que decía, las PASO van a servir para que no sea tan sencillo armar un partido político. Bueno, no dio ese resultado, evidentemente. Y su argumento era, no puede ser que vos podés tener varias visiones distintas de la realidad, pero no puede ser que en la Argentina haya 700 visiones distintas de la realidad, porque en ese momento, en el 2009, había 700 partidos y agrupaciones políticas inscriptos, a nivel nacional, tanto distritales, regionales y etcétera. Lo cierto es que si se redujeron, digamos, la cantidad se redujo muy poco. Y lo más grave de la PASO, me parece que lo más grave que les está pasando a este sistema es que no han logrado ser competitivas. Pero, insisto, estas cosas no se dan per se, se dan con las prácticas. Es decir, si los partidos políticos no entienden a la PASO como un espacio de competencia electoral, no lo van a hacer. Va a tener el nombre, pero no lo va a hacer. Yendo más a ya la presentación de listas, ¿no? Avanzando en lo que fue el calendario electoral. Sí. El miércoles pasado se han definido las listas. Tenemos casi 10, 11 listas que van a disputar, si no me equivoco. Yo me traje el machete. Trajo el machete. Voy a contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está bien. Estabas bien. Alrededor 11, de los cuales 4 son frentes y alianzas electorales que se forman ad hoc. Pero son frentes también que hoy son los 4 frentes, teniendo en cuenta, o sea, los únicos 4 frentes que se han presentado son los frentes que mejor posicionados están en cuanto a encuestas o a intención de voto, sí, en relación a otros candidatos, como es el actual diputado nacional Oscar Martínez. Bueno, ahí está, esa es otra pregunta. Por ahí la pregunta iba dirigida a eso puntualmente, sí. ¿Cómo es que un dirigente sindical que hoy tiene que posicionarse en defensa de la industria nacional termina midiendo tan poco, siendo que es su función y es en lo que él se embandera, ¿no? Se empodera. Sí, lo que pasa es que vos, ahí me parece que no se le puede endilgar al candidato su baja performance en las encuestas. Digamos, las encuestas son instrumentos que no son infalibles y que además son instrumentos que se compran. Entonces, los resultados a veces, digamos, yo defiendo a la encuesta como método y como método de medición de opinión pública. Porque si no, viste, los colegas sociólogos me van a saltar a yugular, que además están escuchando. Digo, son excelentes instrumentos. El tema es cuál es, como siempre, es cuál es el uso que vos le das a ese instrumento. Ahora, en el caso de Oscar Martínez, uno puede decir, bueno, la verdad que las encuestas a Oscar le están dando una muy baja performance. Y la pregunta es, ¿qué encuesta? ¿Quién hace la encuesta? Claro. ¿A dónde lo están midiendo a Oscar Martínez? ¿Quién la paga a la encuesta? Y por otro lado, esta conformación de partidos, como decís, estas conformaciones de alianzas, no son en torno a partidos, son en torno a personas. Y esa es la otra discusión. Digamos, la PASO, en realidad, que prevé un mecanismo de selección de candidatos en la que compiten los partidos políticos, termina siendo una medición de performance de candidatos que salen de un partido político y aparecen en otro lugar,
o aparecen en un frente o aparecen en una alianza. Nosotros sabemos que las alianzas electorales terminan a las 0 del día de la elección. Cuando termina la elección, el frente electoral terminó, salvo que sea una alianza programática que tiene una forma más parecida a la de un partido político. Pero lo cierto es que hoy lo que se forman no son frentes de partidos políticos, sino que son agrupaciones de personas que o tienen o se les mide una posible performance en lo personal, en el caso del diputado Pérez, el haber estado en PAMI o el haber formado parte. Bueno, Martín Pérez fue compañero de fórmula del actual gobernador Bertone, es decir, es un candidato con una trayectoria, por lo menos en los últimos 10 años es un nombre que en general la ciudadanía conoce, ¿sí? Entonces, porque esa también me parece que es la clave de la discusión. El tema de volver a resignificar, digamos, porque a lo mejor lo que nos están diciendo estos procesos es que la representación política en manos de los partidos, que son, como sabemos por la reforma del 94, los que monopolizan las candidaturas, a lo mejor hay que volver a discutir su función. Claro, ¿qué pasa? ¿Quién discute la función de los partidos políticos? Los partidos políticos. Claudia, se comenta demasiado en relación a lo que hoy vota el electorado, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy el electorado, a tu parecer y con tu criterio, ¿crees que dejó de votar proyectos políticos para empezar a votar personas? O sea, la intencionalidad del partido político, ¿no? Sí. Ya el proyecto, o sea, nosotros sabemos que la UCR tiene un proyecto, que el PJ tiene el suyo, que la Alianza Frente para la Victoria tenía el suyo, uh-huh. Hoy Frente Ciudadano, pero ¿pensás que dejaron de votar proyectos para empezar a votar personas por este análisis que hacía previo? Es que dejaron de ofrecerse proyectos. Me parece que lo que sucede es esto. Vos fíjate que en la elección presidencial de 2015 no hubo partidos políticos en la competencia electoral. Eran frentes electorales. Entonces, uno cuando habla del proyecto político, habla de un proyecto político de un partido con una tradición, con una historia, con un posicionamiento ideológico respecto de los temas, pero no de los últimos 3 meses. Digamos. A ver, cuando yo era joven en el siglo pasado y recuperamos la democracia, la gran discusión era peronismo-radicalismo. Porque los milicos ya sabíamos que no. Ya teníamos decidido que los milicos no. Entonces, ¿quiénes? ¿Radicales o peronistas? La gran discusión se cerró con el cajón de Herminio. Dijeron, no, este peronismo no. La Argentina. No, este peronismo ahora no. En el 89, después de lo que fue la recuperación a la democracia y los 6 años del gobierno del doctor Alfonsín, la discusión volvía a ser entre peronistas y radicales. ¿Entendés? O sea, la discusión era Angelos de la Unión Cívica Radical o Carlos Menem del Partido Justicialista. La cosa se dirimía entre la lista 2 y la lista 3. A partir del 1999 y posterior a la reforma electoral, a la reforma constitucional y consecuentemente el impacto que tuvo en el proceso, en las reglas de juego electorales, ya la cosa empieza a cambiar. Y entonces ya no es peronistas o radicales. Ya no es bipartidismo. Ya no se habla de bipartidismo. Ya se empieza a hablar de polarización. Y las polarizaciones están más que nada en torno a diagnósticos y personas, y no proyectos políticos. Claudia, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este comienzo. Esperemos que previo a las PASO puedas volver y seguir analizando el contexto electoral que se nos viene y seguir dialogando un poco de lo que está pasando electoralmente en nuestro país. Creo que hay mucho para hablar. Sí. La realidad es que me encantaría tener más tiempo para seguir charlando, porque aparte hablar de política es lo mejor. Después de las vacaciones vamos a traerla de nuevo. Así que bueno, Claudia, mil gracias. No, gracias a vos por el convite y una sola mención que no puedo dejar pasar. Hoy hace 6 años que se nos iba el compañero José Carlos Martínez,
el autor del proyecto de creación de la Universidad de Tierra del Fuego, y bueno, nada. Nos bajan las defensas. Esta fecha nos baja un poco las defensas, pero estar acá es una manera de honrar al gallego. Gracias. Este programa va dedicado a él y nosotros seguimos con más. Somos esto.